nombre es Carlos Humberto Guinant, soy neurocirujano egresado de la Honorable Universidad Militar en el año 2013. Soy, pues creo que como la mayoría de nosotros neurocirujanos, mi campo principal estoy haciendo un 80-90% de cirugía de columna. Creo que eso es lo que nos toca hacer a la mayoría de nosotros, me gusta hacerlo. ¿Y por qué termina un neurocirujano hablando de marihuana? Es que es como lo primero que quisiera contarles. Me llamó mucho la atención lo que escribió doctor Luque cuando colocó cannabidiólogo. Después, ¿y esto qué? Fui a buscar el término cannabidiólogo y en realidad no está acuñado, pero quiero decir algo al respecto. Yo en este tema que estoy es algo nuevo, no soy un experto, estoy estudiando, estamos varios colegas que trabajamos en el Instituto de ILANS, como metiéndonos en el cuento, mirando esto, y yo pienso ya respecto al término cannabidiólogo que esto no es un medicamento, o esto no es una herramienta que debería ser manejada por un experto como tal. Esto es una herramienta más a la que tenemos que estar todos empezando a acostumbrarnos, que llegó y llegó para quedarse. Entonces, no hay tramadolólogos, todos formulamos ciromorfona, tramadol, solamente es cosa de aprenderlos como indicaciones, verlas, lo que se está haciendo, para lo que sirve, para lo que no sirve, ser crítico en eso, y yo pienso que esto es una herramienta que puede manejarla cualquier médico, así como formulamos ciromorfona, formulamos ciclona, podemos empezar a aprender esto. Definitivamente tengo que contarles que sí tengo un conflicto de interés al dar esta charla, puesto que trabajo en el año 2003 en ILANS, para los que lo conocen, es el Instituto de Neurología y Sistema Nervioso. Principalmente allá también se hace dolor, pero hacemos neurocirugía con varios de los colegas acá, pues trabajamos allá de manera muy agradable. Y esta IPS, aquí en Bogotá, es propiedad de Khiron desde el año 2018. Les cuento qué es Khiron. Es tal vez la principal empresa, o es la principal empresa de cannabis medicinal en Canadá. En este momento Khiron es el único que hace unos 3-4 meses se tienen la patente para los primeros productos con cannabinoides que cumplen los estándares que solicita INVIMA. Entonces, sí, yo trabajo allá, entonces probablemente no me pagan por esto, voy a hacer esto, pero pues les voy a contar lo que se está haciendo. Entonces, pues hablando de todo esto, a mí siempre me gusta hablar de la historia, y cuando uno empieza a hablar de la marihuana, bueno, ¿y esto de cuándo es? ¿Esto lo trajo quién? No, pues esto tiene 2500 años, esto lo usaron los hindús, lo tenían como, salió en los textos Vedas y lo hablaban como una planta sagrada, siempre lo utilizaban para ciertos efectos de trance, pero también hablaban de su uso medicinal para dolores, y los chinos después de esto, ya le colocaron los chinos, su ambiente más mágico, decían que había un ángel, como en la pantalla, y que ese ángel o ese duende vivía en las plantas, cuando ellos lo comían lo podían ver. Quién sabe qué tipo de cannabis tenían, pero que sí veían duendes los chinos con esto. Ya después, en el mundo clásico, Galeno también hace menciones de las plantas del cáñamo para manejo de dolores de parto. Y en Francia, tal vez esta imagen que les muestro acá, es un escrito como de unos ensayos de un poeta, y había un médico, el doctor Buller, que empezó a hacer mención de esto. Entonces esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo para nosotros, esto ya lo venían usando. Lo que pasó que fue, no está muy claro qué fue lo que pasó con el cuento de la cannabis y la marihuana, pero en Estados Unidos lo estaban utilizando en los años 1800, lo cultivaban, lo utilizaban para dolores, lo utilizaban para inducir el sueño, nada, normal, como un medicamento normal, estaba dentro de sus libros de homeopatía y sus libros de medicamentos, pero pareciera ser, o lo que estoy investigando es que parece ser que hubo un conflicto económico con la producción de papel. Había mucha producción de papel de cáñamo, era lo que se hacía y se usaba para hacer papel, y parece ser que los cultivadores, los que hacían papel, como que hubo un conflicto ahí, entonces empezaron a satanizar, por decir así, el cáñamo, y empezaron a los principios de años de 1900, empezaron ya a hablar mal del uso del cáñamo, empezaron a colocarle unos términos mexicanos porque sonara más antiamericano, entonces de ahí el término marihuana. Le llamaron marihuana porque sonara más antiamericano y decía que los iba a volver perezosos y brutos como los mexicanos. Ya hacia 1940, o sea, después se popularizó y lo usaban en clubes de jazz, después pasó a usar de manera como un embriagante para los que tocaban el jazz, que fue una hoja importantísima en Estados Unidos,
Y después, ya después de 1967 ya estaba prohibida. Después el Buró Federal la clasificó como una droga tipo 1, que son las drogas que no tienen ninguna utilidad médica al lado del LSD, de la heroína. Entonces fue un poco satanizada y le colocaron como este estigma a esta planta. Entonces, como les decía, es un término antiamericano, el término de marihuana. La prohibición realmente reciente, del siglo pasado, es un medicamento que tiene una bioquímica compleja que aún estamos investigando y hay una escasez. Cuando hoy pues, lo que les quiero hablar es de evidencia, hay una escasez de ensayos realmente que tienen muchas limitantes. En realidad, una de ellas es la producción, la síntesis adecuada, porque pues es una hierba que se cultiva en cualquier parte, en cualquier clima, cualquiera puede sacar su producto de cannabis. Entonces, esto puede usarse en cualquier momento. Ahora, hay algo también importante, es la falta de educación en las universidades. A mí, en la universidad me enseñaron un poco de medicamentos que ya no se usan, pero nunca me hablaron del sistema endocannabinoide, nunca me hablaron del THC, nunca me hablaron de esto. Yo no sé cómo será en la actualidad la educación en pregrado respecto a este tipo de fármaco, pero pues hasta donde yo recuerdo no le enseñaban a uno que estudiaba. Entonces hay una falta de educación de los médicos, de todos nosotros, respecto a un desconocimiento de esta patología. Entonces, esos medicamentos para ciertas patologías. Entonces, esto es lo que ha hecho un poquito limitante que la limitación para el uso de estos medicamentos. Entonces, hasta un tiempo estábamos en la Edad Media y cuando uno le dice marihuana, lo primero que se le viene a uno es Bob Marley. Eso es lo que uno tenía en la cabeza pensado. Entonces, ¿cuándo empieza esto realmente? Reciente. El primer país que despenaliza y legaliza el uso del cannabis, el uso de la marihuana, tanto recreativo como medicinal, fue Uruguay, en el 2013. Su plan de manejo de medicamentos en realidad está más limitado, siendo el país que lo introdujo primero, lo autorizó primero, pues pareciera ser, de verdad que, pues lo que voy a decir aquí es muchas cosas, son apreciaciones, pero parece más que se la dedicaron a fumársela que a producir medicamentos, pero ellos tienen unas políticas muy bien estructuradas respecto al uso del cannabis. Posteriormente viene Canadá. Canadá en el 2018 ya también empieza su investigación médica. Todo nace porque hay un paciente que tiene una epilepsia refractaria. El hombre pide un concepto y el concepto que le dieron los neurólogos, como hicieron, era empezar cannabinoides. Como no estaba aprobado en Canadá, el hombre acudió a los procesos legales. El fallo constitucional dio para que el hombre pudiera dar el medicamento con CBD y la ley de Canadá tuvo que haber aumentado. Entonces, la ley de Canadá tuvo que haberse cambiado para esto. Entonces, pues definitivamente el uso del cannabis tiene una peculiaridad, es que como se consigue en cualquier parte, lo consiguen en la calle, puedes conseguir productos de mercado, cualquier cosa, no hay una regulación al respecto de esto. Entonces, ahí está, la gente que lo consume puede estar expuesta a mucormicosis, a Cryptosporidium, a hongos como aspergillus. Hay también pesticidas que no están autorizados, como son cultivos ilícitos o eran cultivos ilícitos, el níquel, el cobre, metales pesados que también producen intoxicación. Y en el curso que estamos haciendo, en el diplomado que estamos haciendo, pues en el Instituto ILANS, pues nos han mostrado incluso este tipo de cosas. Esto es un problema de salud pública, esto es un problema en el que definitivamente si no se hacía algo, pues esto iba a seguir pasando. Son pacientes que están usando quimioterapia, están usando esteroides, pacientes que pueden llegar a estar muy inmunocomprometidos y consiguen el cannabis en cualquier otra parte. Entonces hay artículos que reportan aspergilosis invasiva, hemorragia alveolar masiva por infecciones asociadas al uso del cannabis de manera artesanal que consiguen. Entonces esto es un problema de salud al que se le empezó a prestar atención y en Estados Unidos y en la literatura hay mucha información respecto a cómo la marihuana o los cannabis que se consigue en dispensarios en Estados Unidos está contaminado por levaduras, por todos los pesticidas. Esto es un problema en que ya se empezaron a dar cuenta y pues creo que probablemente ha sido lo que ha hecho que necesite una despenalización y un control las autoridades al respecto para controlar este tipo de cosas. Entonces esto ya no es nada ilegal. En Colombia la ley desde el ministro Gaviria
la 1787 de 2016 aprobó el uso del cannabis medicinal. Ya pues venía siendo en algunas partes, seguramente más de uno lo habrá visto, que se podían conseguir en el mercado de las pulgas, se consiguen productos con CBD y le dicen que tiene THC y esto, pero esto ya se despenalizó aquí en Colombia desde el 2017, entonces no vamos a hablar de nada satánico ni real acá. Este es un mapa de cómo es la situación del cannabis en el mundo. Los países verdes son los que tienen una legalidad o una regularización más o menos del producto. Vemos que Colombia hace parte de los que ya están en título verde. En Estados Unidos, esto no es tan real porque hay estados que todavía no lo han comprometido. Cada estado va, en Estados Unidos, cada estado está yendo a una velocidad distinta para la despenalización, pero pues esto es lo que está ocurriendo, este es el estado en el mundo actualmente. Entonces, ¿qué es el cannabis? Es una planta como cualquier otra que ha sido cultivada desde hace miles de años. Sus componentes los producen las flores en la planta femenina, en las tricomas femeninas. Se han identificado más o menos 104 tipos de sustancias cannabinoides, de los cuales principalmente son el THC y el CBD. Sus metabolitos activos, el 7 y el 11 hidroxicannabinol, tienen que tener una inducción microsomal hepática para llegar a ser un componente activo, pero hay una peculiaridad en el compuesto químico. Para activarlo hay que calentarlo o vaporizarlo. Es la única forma que se puede lograr activar este compuesto, y hay unos receptores específicos en el cuerpo para esto. Se identifican pues unos tipos de variedades, hay varios tipos, pero estos son los principales: la cannabis, la sativa, la indica y la ruderalis, siendo la sativa como la más común. Se cree que alguna de ellas tienen, de acuerdo a su compuesto, si es sativa o indica, mayor concentración de THC, menor concentración de o mayor concentración de CBD. Entonces se tiene como lo que se cree es que la sativa es un poco más, genera más actividad, más euforia, produce mayor cantidad de THC, tiene mayor efecto psicotrópico, y la indica tiene mayor cantidad de CBD, es un poco más relajante, es inductor del sueño. La ruderalis pues tiene menos cantidad, entonces por eso ha perdido importancia, no produce tantos cannabinoides, pero en realidad estas variables son muy difíciles de conseguir, estos tipos, conseguirlas puras. Ya hay una mezcla de todas, entonces es difícil conseguir esto, pues parece ser que ya no lo sabe como tal, específicamente una planta de una o de otra, son los tipos de variedades que hay. Entonces hay más cannabinoides, pero esos son como los que se están trabajando, el THC y el CBD. Tienen estructuras químicas parecidas, pero algunos efectos distintos. Tienen receptores en donde actúan más, de actuar menos, y pues son con los que se está trabajando, el THC y el CBD. Entonces el CBD tiene unas peculiaridades distintas al THC, tiene un efecto más ansiolítico, no es un efecto más tranquilizante, tiene un importante control, un importante actividad en el control de convulsiones, también tiene actividad relajante muscular. Hay algo importante, es que su efecto psicotrópico no es tan alto. Si lo llegara a tener, no llega a producir intoxicación como el THC, que es un poco, pues tiene un componente distinto, y pues el THC tiene una mayor implicación en dolor crónico, en dolor neuropático, en el insomnio también, pues, en el incremento del apetito y en control de las náuseas y el vómito. Estos son los dos principales. Y hay otros componentes importantes que hacen parte de esta planta, que son los terpenoides. Los terpenoides están en muchas plantas, son los que le dan el aroma a las cosas, como el pineno, que es el que le da a la planta del pino, el olor a pino, el dinalol, en la lavanda, y también tienen algunos efectos farmacológicos, son unos efectos que pueden tener estos, que le dicen a una agüita, tómese la agüita de limón agria para esto. Se cree que estos terpenoides también tienen, no se cree, se sabe que tienen algunos efectos farmacológicos, y la cantidad de terpenos que se tienen en las plantas de cannabis pueden ser 400 y pico, se han identificado. Entonces esto todo es motivo de investigación, que probablemente cuando se tenga toda esta información sabremos que algunos terpenos de los cannabinoides pueden actuar en algunas otras partes, porque pues en realidad su nivel de terpenos es muy alto. Entonces, las propiedades de los cannabinoides son potentes contra los espasmos musculares, inducen el sueño, pueden ayudar a estimular el apetito. El efecto antiinflamatorio en algunas enfermedades, como les voy a mencionar, pues se ha estudiado también. Definitivamente modulan el ánimo. Hay algo importante que hemos visto aquí en la modulación del dolor, del ánimo ante el dolor.
Y bueno, pues a manera personal les cuento es que cuando yo empecé a trabajar en Lance, pues allá fue donde empecé a hacer mi curva de mis primeros casitos, ¿verdad? Entonces, probablemente, pues mis casos con más dolor fueron los primeros que hizo. Y tenía un paciente hace aproximadamente unos 4 años, con una mielopatía cervical, y el paciente le hizo una hernia y de mis primeros casitos, y el hombre pues seguía agradecido, pero con un dolor neuropático. Todos como neurocirujanos vemos los pacientes que les duele todo, ya el hombre le habían colocado los parches de todo, lo mañana tiene que al dolor, y el hombre mal, yo no sabía qué hacerle, y un día ahogado, joven, y el hombre un día llegó, no doctor, es que se me quitó el dolor o estoy mejor, ¿qué pasó? Y el hombre me contó, estoy fumando marihuana. Yo, venga, entonces ahí fue donde empieza mi curiosidad, y bueno, ¿y cómo está haciendo? No doctor, yo me fumo uno por la mañana, voy por la noche a trabajar, voy a los juzgados, estoy comiendo, el hombre tenía otra cara. Le dije, bueno, pues siga fumando marihuana, pues no sé, pues qué más le hacía. Y empecé a ver más pacientes con esto, y definitivamente les soy sincero, yo tenía un poco de pacientes con dolor malos, fumando marihuana clandestinamente, y les iba bien. Pero era una cosa muy empírica, era un manejo muy empírico, que yo veía que algunos pacientes empezaban a mejorarse, y ellos lo usaban. Entonces gran parte de estos pacientes de cannabis llegan ya a la consulta diciendo que ya han probado o ya lo han buscado, que le dijo alguno, que otro, y esto es bien frecuente. En dolor paliativo, pues dolor neuropático, y anorexia y vómito en VIH. Esto ahorita lo voy a desglosar cuando vamos a hablar de la evidencia que hay. Entonces, ¿cuál es el sistema endocannabinoide? Todos tenemos un sistema endocannabinoide, todos tenemos unos cannabinoides endógenos, y estos receptores o estos medicamentos, el sistema endocannabinoide está implicado en muchas cosas, entre ellas el apetito, la digestión, el desarrollo óseo, muscular, memoria, algunos trastornos psiquiátricos y algunas enfermedades neurodegenerativas. Esto todo es motivo de investigación. Y hay dos, básicamente esto los producimos nosotros, son dos sustancias endocannabinoides, que son la anandamida y el 2-AG, el 2-araquirono y glicerol. Los producimos nosotros y actúan regulando todos esos procesos de los que mencionaba antes. ¿Cuál es su función? Se fusionan a través de canales de calcio y de potasio, y son moduladores de la proteína G. A veces son excitatorios, a veces son inhibitorios, y principalmente funciones en neuronas GABAérgicas. Esta es la distribución de los receptores CB. Hay algo que me llamó la atención mucho cuando estaba mirando esto, es que los receptores CB1 y CB2 pues sí tienen una distribución distinta. Vean que los CB1 son los receptores que más están en la corteza cerebral. Los CB2 tienen una mayor actividad en el hueso, en el tracto digestivo. Pero hay algo que me llama la atención, y más adelante van a ver que de pronto es la importancia de esto, es que no hay receptores entre el tallo cerebral. La distribución de receptores CB1 es casi nula en el tallo cerebral. Esto es lo que se le adjudica a la propiedad de que una persona bajo efecto de intoxicación por cannabis no lleva una depresión respiratoria, como lo llevan algunos otros medicamentos. Entonces la persona que está muy high, o que está muy trabada, por decirlo así, no se va, o sea, se queda dormida, pero una depresión respiratoria como por un medicamento opioide o por otras cosas no se presenta. Estas son las presentaciones que se tenían de los, esto como les digo, esto no es nuevo, esto es más o menos de los 80, 90 para adelante. Los componentes sintéticos que se tienen, el dronabinol y el sesamet, tienen una peculiaridad, que son pues, de producción sintética, es costoso, no están disponibles en todos los países, y hay estudios incluso que usando el cannabis herbal y comparándolos con el componente sintético análogo, muestra mayor actividad del cannabis herbal. Esta es la cuña, mencionaba, como les decía, que los conflictos de interés. Estos son los productos que tenemos en Ilance, en Cairo. Entonces se tiene un producto que tiene THC, solamente THC, y con unas bajas concentraciones de CBD. Podemos tener el producto que tiene THC y CBD balanceado, 1:1, que podemos utilizarlo. Esto es para escoger qué tipo de patologías, como digo, en Ilance están en esto neurólogos, psiquiatras, principalmente anestesiólogos, y pues obviamente los que estamos en neurocirugía no estamos formulando pacientes con Parkinson, no estamos manejando pacientes con otras patologías. Creo que cada uno a su campo,
pero esto tiene las aplicaciones múltiples de acuerdo a sus concentraciones. Entonces, bueno, ya el tema como álgico del tema es la evidencia. Hay algo claro que los ensayos que se hacen con cannabis es que los medicamentos o las preparaciones no tienen los estándares y no se pueden hacer estudios como cuando hago un estudio con Placil y tengo un control sobre una producción de metoclopramida, o hago un estudio con un medicamento que tengo un control nacional en esto, ¿no? Pues si no se tienen los medicamentos, entonces no tenemos como tal comparar un cannabis de la calle más usarlo con uno comprado en otra parte. Entonces ese es básicamente el problema que hacen los ensayos difíciles, pues son los múltiples productos. También hay unos diferentes quimiotipos y variedades, también hay la variedad de plantas hace también que haga la producción. Son variables que son difíciles de controlar. Además hay diferentes modos de administrar, porque se puede fumar, inhalar, hay varias, vaporizar. Entonces, estos componentes hacen que cada estudio tenga que tener cada brazo, por decirlo así, de forma de administración. Los estudios son difíciles. Entonces, cuando hablamos de evidencia, los que me conocen saben que me encanta el tema de la evidencia, de la medicina basada en la evidencia, pero lo que voy a decir es algo por lo que probablemente me crucificarán algunos, pero lo hago cuando me gusta hablar de evidencia, es que la evidencia en medicina, en mi opinión, debe ser vista con mucha cautela. La información a veces está sesgada, la información a veces le cumple o le pasa cuentas a ciertos intereses que tenemos una información de la evidencia, tenemos que mirarla siempre con mucha precaución. Entonces, siempre que voy a hablar de evidencia, traigo este artículo y voy a mostrarle, yo creo que este lo conocen algunos, un artículo publicado en el British Journal en el 2003, en el cual los que empezaron a estudiar el doctor Gordon y el doctor Smith, publicaron la evidencia científica del uso del paracaídas. ¿Y qué encontraron? Después de hacer una revisión sistemática, encontraron que no encontraron estudios randomizados que garantizaran que el uso o dieran una evidencia soportable para el uso del paracaídas. Esto fue un llamado porque fue controversial este artículo y pues esto nos deja mucho de pensar antes de hablar de cualquier cosa de evidencia. Y como lo dijo Carl Sagan, uno de mis autores preferidos, la ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Esto también es claro y esto es para todo. Esto es para todo. Entonces, hay básicamente 3 artículos de los que hemos estado en las revisadas, de lo que estamos haciendo, estudiando esta cuestión en el instituto. Este es uno publicado en el 2015. Esto va a ir cambiando, ha cambiado conforme los años, pero este es como el principal metaanálisis en el 2015 presentado, en el cual se revisaron 79 estudios, fueron 6.400 pacientes, y encontraron esto, que la evidencia moderada estaba para dolor crónico. Creo que esta es la limitación de todos los estudios, que el dolor es muy subjetivo. Todos los que manejamos esto, vemos la subjetividad del dolor, el complejo manejo del paciente que tiene un entorno familiar, un entorno social. Hay diferentes tipos de dolor, el dolor visceral, todo esto. Entonces, cuando se coloca dolor crónico, no se ha logrado o se trata de especificar qué tipo de dolor crónico. Y es tal vez lo más difícil de esto. En dolor neuropático, la evidencia ya era moderada en el dolor y tal vez es como para lo que más lo estamos utilizando. Para espasticidad, también se menciona en este artículo que funcionaba para espasticidad, náuseas, vómito, el aumento de peso en el paciente con VIH por anorexia con VIH, esto también ha sido discutido más adelante. Y hay algo que ya mencionan en este artículo, el síndrome de Tourette. No sé si ustedes conocen a este hombre, a mí me encanta este comediante colombiano, Camilo Sánchez, el de @déjeme_quieto. Es un muchacho, los que no han tenido oportunidad de verlo, se lo recomiendo por videos por YouTube. El muchacho hace unas muy buenas presentaciones y se ganó el premio de Sábado Felices. El muchacho tiene síndrome de Tourette y el hombre en los videos, abierto consumidor de cannabis, el hombre dice en sus videos cuando está presentando, el hombre llega ahí con su tembladera y después se ve que está bajo efecto del cannabis y se queda quietico. Entonces, nadie le dijo el artículo, nadie le mostró nada, la misma gente ha venido buscándolo y el hombre abiertamente, y se ven en los videos, es dramático, el tipo está con su tembladera, después empieza a echar sus chistes y ya se queda quieto. Es bien activo, se los recomiendo. Entonces, hay otro, ya en el 2017 empieza a salir otro artículo, el del NASEM. Este hizo una revisión un poco más extensa, desde el 99 hasta el 2016. Se revisaron 24.000 resúmenes
de los cuales sacaron como 10.700. Es que hay mucha literatura al respecto. Y de la revisión sistemática que hicieron, encontraron que había una evidencia concluyente en dolor crónico. De nuevo, cuando uno encuentra dolor crónico, pero bueno, ¿qué tipo de dolor crónico? Entonces, hay muchos tipos de dolor y pienso que eso es lo que hace como un poco más difícil como el hilamiento de este tipo de cosas. Hablan ya de la espasticidad, pero algo que mencionan espasticidad es espasticidad en esclerosis múltiple. Ese es el uso, espasticidad en esclerosis múltiple. Ya hablan de fibromialgia, mencionan también los trastornos del sueño en apnea del sueño, le dieron una evidencia concluyente. La evidencia también pues, fue limitada en el aumento de apetito en el VIH. Esto pues, ha sido también motivo de discusión. En el síndrome de Juret, la evidencia sigue siendo limitada. En estrés postraumático, discapacidad postraumático, eso le han probado hasta para la gastritis. Pero pues en realidad los estudios que le han mostrado, pues uno tiene que ser muy crítico también, que la evidencia es limitada antes de uno ver un paciente o alguien con el que se le acerque uno a preguntarle, uno tener, mire, esto no se puede formular, aunque probablemente van a encontrar pacientes que dicen que lo mejoran. He escuchado pacientes que le dicen uno que mejoran con la tensión arterial y le dicen uno cuánta cosa, pero uno tiene que ser muy crítico en el momento de formular esto. Y esto es llamativo también en NASCEN, que me dicen que hay una evidencia limitada de ineficacia. O sea, es diferente que haya una evidencia limitada, una cosa de evidencia limitada de ineficacia. O sea, no sabemos si sirve. En demencia, pues bueno, no sé a quién se atrevió a darle cannabinoides a una demencia, pero pues no hay evidencia de esto. En glaucoma, en depresión y en Parkinson, esto lo dice NASCEN en el 2017. Definitivamente esto es bien importante tenerlo, que no hay ninguna evidencia para este artículo. En Corea de Huntington, los síntomas de ELA, en los cánceres, le dieron los gliomas, no hay ninguna diferencia en la sintomatología. En distonía, tampoco lo mencionan. La anorexia asociada tampoco a cáncer, no le dieron anorexia nerviosa, no hay ninguna evidencia. También le dieron espasticidad por trauma, no es ilógico decir, si le sube la espasticidad, pues démosle al paciente con trauma raquimedular y démosle cannabinoides, y no, tampoco hay una evidencia. En el síndrome de abstinencia, hay que mencionarlo del síndrome intestino irritable, parece ser que la gente ya decía que con el cannabis sentían alguna mejoría con los síntomas. Y este artículo, en estas semanas, de pronto está el doctor Andrés Orozco, que es muy inquieto, estábamos hablando del tema y me compartió unos artículos al respecto de esto, y así como hay evidencia de algunos estudios, hay evidencia de que no sirve para ciertos o que la evidencia es muy limitada. Entonces, por ejemplo, en dolor por cáncer, este artículo es una revisión bien importante, esto es del año 2017, en el cual parece ser que no hubo mayor evidencia, dice que sí, lo que hace es que si la disminución del consumo de opioides la disminuye, no fue muy significativa. Parece ser que lo que encontraron fue el manejo anímico y la apreciación del dolor. Pues qué más subjetivo de eso, decirse cómo se siente ante el dolor. Entonces es muy difícil hacer esto. Este artículo, ya vamos del 2017 al 2018, este ya es un artículo mucho más extenso, un capítulo más extenso canadiense, en el cual se hace una revisión gigantesca y entonces encontraron, mirando para qué había evidencia, entonces encontraron que para náusea y vómito, en caquexia de anorexia por cáncer, ya aparece otra vez que sí, que hay una evidencia. En depresión, el vómito por quimioterapia, y ya aparece de nuevo que ahora sí hay evidencia en el síndrome de intestino irritable. En dolor crónico, de nuevo el problema con el dolor neuropático, y ahí empiezan a hablar de que la epilepsia en niños, empiezan ya a hablar, darle un importante valor estadístico a la epilepsia en niños, que es con lo que probablemente es el único uso en el que se usan de niños. Este es otro artículo del europeo, la revisión del 2018, una revisión sistemática mucho más grande. Ellos sí dicen que hay una evidencia débil en náuseas en VIH, pero la diferencia de esto es que no hay pues, muchos estudios con antieméticos, y hay muchos antiméticos buenos, entonces tal vez esto es una indicación que todavía estará por verse en el futuro. Definitivamente en cefaleas no hay estudios que soporten esto, y eso es el artículo. Y la evidencia sigue siendo para dolor neuropático, dolor crónico no oncológico, básicamente es bien significativo, y hay que tener claro que esto no es nunca de primera línea. Este artículo es también reciente, en el que ya se habla de la evidencia que hay
indicaciones en pediatría está para el síndrome de Dravet y para el Lennox-Gastaut, para una epilepsias de muy difícil manejo. Bien, la diferencia con el placebo con CBD en el síndrome de Dravet y en el Lennox-Gastaut. Esto está claramente ya documentado, su eficacia. Y hay un estudio también importante que ya habla, bueno, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo estamos usando? Pero también hay, bueno, ¿qué tantos efectos adversos voy a tener? Entonces, tal vez el COMPAS, el estudio en el 2015, es un estudio de prospectiva en el que ya revisaron dando a los pacientes THC con 12.5%, y encontraron que los síntomas adversos son taquicardia, somnolencia, boca seca, como cuando una persona está bajo efectos del cannabis. Puede producir hipotensión ortostática, esto hay que considerarlo también. La alteración cognitiva transitoria, bueno, nada que no se sepa, y la paranoia en algunos pacientes que se puede presentar. Pero hay algo bien importante con esto, es que la mortalidad fue nula, no encontró mortalidad. La mortalidad, tanto recreativa y esto, pues no se ha documentado. Y encontraron, pues empiezan ya a hablar de los efectos, las interacciones con qué medicamentos. El cannabis tiene un efecto inductor del citocromo P450, entonces de ahí sus interacciones medicamentosas. Con el cloazán, topiramato, la warfarina, y pues aquí seguro a más de uno se le quedará lo primero, la primera interacción, porque la imagen vale más que 100 palabras, es el Viagra, el sildenafil, los inhibidores de la 5-GTP, que son vasodilatadores. Al tener un efecto un poco vasodilatador, entonces se cree que puede producir, o se tiene que hay efectos adversos con el sildenafil. De hecho, pues no se recomienda usar sildenafil si está consumiendo cannabis, o por lo menos no en el momento, porque la hipotensión puede llevarlo a una enfermedad, a un evento coronario. Entonces, respecto a todos estos artículos en la revisión de literatura, los principales efectos adversos que se tienen están entre el 6.8 y el 9%. Esto es como lo que se tiene más. Dentro de ellos hacen especiales menciones al síndrome motivacional. Yo creo que el síndrome motivacional, para describirlo mejor, es todo ese amigo marihuanero, si se le puede decir así, o el primo consumidor que está botado en la cama, que no quiere salir de la casa, que ya no quiere tener novia, que ya no sale. Ese es el problema básicamente del síndrome motivacional. Anedonia, parece una disfunción frontal, el paciente con una discapacidad de socialización muy grande, está documentado. La despersonalización inducida por cannabis, pues tratando de leer los efectos, es como una pérdida de sensación de su cuerpo, eso pues muy mal viaje. La pérdida de libido, pues definitivamente la mencionan y hace parte de eso, pero pues Bob Marley tuvo 13 hijos, 12 eran reales, uno era adoptado y él tenía 3 esposas, entonces no, pues hay para considerar. La hiperplasia gingival es similar a la que produce la fenitoína. Aumento de la adiposidad visceral. La asociación con cáncer está asociada como más con los consumidores que consumen fumado con cáncer de laringe, pero no alcanza a ser como a igualar ni siquiera o a hacer parecido al consumo de tabaco. Está el síndrome de hiperemesis canábico. Son pacientes que tienen vómito recurrente y que peculiarmente se mejoran con baños de agua caliente. Pero hay algo que documentaron, que 0% mortalidad. No se muere, o sea, la persona no se ha documentado, por lo menos, significativamente. Y a eso es a lo que voy. Lo que me llama mucho la atención es que, bueno, no se están muriendo, y esto es un problema de salud pública en otros países. Las muertes por sobredosis de opioides se han aumentado, la gente está muriendo por consumo de opioides. Es atrevido decirlo, pero muchos creen que la solución a esto esté en los cannabinoides. Pues no soy nadie para pensar esto, pero es lo que uno empieza a ver por donde los que quieren justificar el uso de esto, porque es que resulta que entrevistaron a 1.450 consumidores de CBD y que lo consumían ya sea formulado de manera pues que lo consideran artesanalmente, decían que el 84% dijo que habían disminuido el consumo de opioides. Esto es algo que está por investigar. Este es otro artículo también que me pasó el doctor Andrés, muy llamativo, en el que hicieron, porque como le digo, así como hay evidencia de que sí, también hay artículos que no. Entonces esta es una revisión en la que hicieron una revisión con el mismo grupo de Cochrane, me decía, Andrés me hizo caer en cuenta en que sí, uno tiene que mirar la parte buena y la mala, y entonces empiezan a mirar que sí, hay pacientes en los que revisaron dolor crónico y encontraron que la evidencia
de dolor crónico no oncológico no era muy alta. Fibromialgia, tampoco mucha. Una moderada evidencia de un efecto leve, o sea, no está muy claro también. Encontraron unos efectos adversos entre 6.2 al 9%, esto es para dolor oncológico. Revisaron, me puse a mirar los artículos, en realidad me parece que es una revisión bien, bien importante, pero como digo, en ningún momento lo que dicen es que una diferencia media, diferencia... Bueno, esto es claro, esto es claro hasta este momento los ensayos aleatorizados, este artículo publicado en el 2019, en dolor oncológico, en dolor por cáncer, no hay una modificación en la decisión de cannabinoides, no hay modificación en el uso del cannabis. O sea, hasta este momento un paciente que tiene un tumor y que llega un mieloma y venga, deme cannabis, pues no hay una evidencia, no puedo o no hay una evidencia por lo menos al momento de decir que esto va a disminuir su consumo de opioides. Parece ser que pues es así. Entonces, ¿quién es el candidato? Snoop Dogg no, pero pues tenemos que ver varias cosas. ¿Qué es lo que queremos tratar? ¿Qué ha recibido el paciente? Me digo, estos pacientes ya lo han consumido, ya han llegado, yo ya me comí un brownie, yo ya lo probé de otra manera, ya estos pacientes cuando llegan a decirle a uno es porque ya lo han probado de alguna manera, ya el abuelo les echó alcohol con marihuana y lo tienen en un tarro guardado. Ya estos pacientes, hay que preguntar, bueno, ¿qué probaron y cuál ha sido el contacto que ha tenido? La tolerancia puede ser, o tiene que ser un poco mayor. Si hay una evidencia de sustentable para el paciente lo que desea, ¿sí? Y cómo lo ha usado o por qué lo ha usado, porque sin juicios, saber, bueno, por qué el paciente lo recibió para antes de mirar qué es. Hay que tener claro que las expectativas de los pacientes tienen que ser reales, tienen que ser reales los pacientes que están recibiendo esto, porque muchos llegan con unas ideas, el cannabis no es tratamiento de nada, no cura nada, solamente es para mitigar algunos síntomas y que tengan unas expectativas reales. Siempre se tiene que tener una consideración de otras opciones. Para ser responsable en el manejo de esto es que ya hayan recibido el tratamiento y que estén en una fase adecuada. No, como le digo, en el Instituto de INALSA ya no manejamos esto, dolor, lo manejan los especialistas de dolor, los neurólogos manejan esto, o sea, esto tiene que ser de una manera muy responsable porque pues está en el ojo del huracán. Entonces, el que empiece a formular esto de manera así, por eso, pues no es la idea. Hay que revisar también, esto es clave, el aspecto del entorno del paciente, uno mirar, esto pues hay escalas, uno mira cuál es el paciente que tiene foco, pero nosotros como neurocirujanos vemos que el dolor a veces, y más en el paciente, por ejemplo, de columna, es un paciente que tiene un entorno a veces psiquiátrico, esto es bien difícil de manejar y uno tiene que tener bien claro esto antes de saber quién es el que no lo usaría. Entonces, ya tenemos de ahí que mirar qué dosificación, cuál es el quimiotipo, esto es un tema extenso, esto, como les digo, esto es unas revisiones que hacen cuál es la dosis, nos estamos entrenando en ILANS de cuánto, cómo hacerlo, es difícil para los que estamos empezando con esto porque yo realmente he empezado con el CBD, uno empieza, voy a formularle THC a un paciente, uno empieza tímido, pero lo que nos empiezan a decir a nosotros es que vaya despacio, que uno se va cogiendo confianza y sabiendo cómo ir formulándolo, pero entonces uno empieza con CBD, que no va a llegar el viejito ya todo loco a alguna parte, ese tipo de cosas es lo que no le hago temor, pero yo pienso que esto le va a dar una confianza para empezar la dosificación, empezar a dar el quimiotipo, escoger cuánto tiempo se lo voy a dar, ir mirando los efectos secundarios, porque es difícil. Ya menciona, en este artículo menciona realmente a quién no. Las contraindicaciones no son absolutas. Se dice que para menores de 25 años el THC no es indicado. El THC concede falta pues, más información. En enfermedad coronaria, pero no se especifica. En enfermedad coronaria básicamente es por el riesgo a que hagan una hipotensión, hagan un vasogasto y hagan un evento coronario. Entonces, la enfermedad cardiovascular, una arritmia no controlada, tener precaución a darle un medicamento. Paciente con psicosis, que no le va a dar cannabinoides a un paciente que está viendo cosas, al esquizofrénico, el paciente que tiene abuso de sustancias, eso también es relativo. La enfermedad pulmonar, esto pues para los pacientes que lo hacen inhalado. Embarazo y lactancia, pues yo pienso que como todos, estos son algunas escalas que están mencionadas en el que uno hace para ver si el paciente tiene algún riesgo de abuso por cannabinoides, el QDR y también el K-Shake, en el cual uno mira cuál es el riesgo de que ha tenido abuso de drogas o alcohol. Entonces ahí les dejo el test. Entonces normalmente si uno se ha sentido alguna vez, el puntaje cuánto le da, pero se debe tener esto también es buscado por mirar si hasta el 2, el consumo, hay un consumo de riesgo, tener una precaución
Si el paciente tiene más de 2, 3 y 4, pues no vamos a poner a ese paciente en riesgo. Esta sigue siendo una cuña. Estas son las preparaciones que en este momento disponemos. Esto es en aceite de ajonjolí. En Colombia todavía no se tiene el cannabis pues aprobado para vaporizar o fumar. Probablemente se va a demorar más a llegar. Esto es lo que tenemos en el momento en el medio. En el instituto se produce, entonces como decía, los primeros rico en CBD solo y en THC, que se ha mezclado uno y uno. Cada uno tiene sus indicaciones. Como digo, esto es un tema bien largo y pues hasta ahora los que estamos como que nos ha gustado el tema nos estamos aprendiendo y pues la invitación es a que todos como que vean, le quiten ese misterio de esto, que hay evidencia, hay estudios, ya hay gente que está haciendo, ya se tiene en el país, es una herramienta más a la que tenemos que estar todos, porque como les digo, esto llegó para quedarse y no es para, como decía el término del doctor Roque, el cannabinólogo, yo pienso que esto es un medicamento como para todos, al momento nos tendremos que acostumbrar, la literatura y la investigación, como siempre en medicina, siempre una cosa, un día es real y otra es falsa. Yo recuerdo mucho que cuando yo era médico general y roté en el servicio de neurocirugía, cuando era interno, perdón, era un pecado los pacientes que no se les colocara dexametasona para un trauma. Y después ya es un pecado colocarle a un paciente la dexametasona. La medicina es tan dinámica y la evidencia nos hace eso tan rico que podamos cambiar y pensar. La ciencia se autocorrige, la ciencia se autocorrige, a diferencia de otras cosas, no, la ciencia ella misma es capaz de modificarse. Esto es una ciencia como cualquier otra y probablemente en unos años, si sigo yo viendo pacientes con cannabis, les diré, no, eso no sirve para nada, o mire, eso sí sirve para otra cosa. Eso es lo importante, pues hay unos tips para llevar, la evidencia que tiene es el dolor crónico, pero ahí vamos con el tema del dolor crónico. En espasticidad por esclerosis múltiple no hay hasta este momento discusión con su evidencia. En la náusea y el vómito inducido por quimioterapia, otros artículos dicen que después de 2 semanas que se debe iniciar, o sea que en el vómito agudo por quimioterapia no hay utilidad. En epilepsia refractaria el tratamiento también ya la evidencia es concluyente. Nunca debe ser de primera línea ni como monoterapia. Es algo que nos recalcan a nosotros claramente. Y yo pienso, o ya viendo eso, yo pienso que es el paciente en el que uno ve la calidad, el deterioro, uno ya como cirujano y como médico, y uno se da cuenta cuál es el paciente, un dolor de verdad lo tiene con un deterioro en la calidad de vida. Lo que yo he visto es eso, que hay pacientes que les mejora la calidad de vida.